Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia. Me voy a presentar. Yo soy el moderador, soy Antonio Danquinto, soy abogado dedicado al derecho constitucional y a la Ah, defensa de los derechos de los demás animales y pueblos indígenas. En esta sesión, el tema que nos convoca, o en este diálogo, eh, en este diálogo vamos a estar charlando sobre el vínculo respetuoso con la naturaleza desde dos perspectivas, la perspectiva del señor Pedro Pozas, que nos acompaña, y de Félix Díaz, que nos transmitirá la cosmovisión del pueblo Puan. Antes de iniciar, quiero presentar al primer expositor. Lo voy a presentar al señor Pedro Pozas Terrado. Su currículum es bastante amplio, entonces les voy a dar una breve presentación. Él es naturalista, es escritor, es investigador crítico, es primatologista, y me gustaría resaltar que él es director ejecutivo y coordinador general del proyecto Gran Simio España, presidente internacional de Great Ape Project, creador de la red mundial que difunde los beneficios de propiedad del agua del mar, y coordinador del proyecto Cetáceo Libre. A todo ello me gustaría agregar que él ha recibido diversas menciones en el ámbito académico por su trayectoria en diversas casas de estudio, entre ellas la UNAM, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires. Hecha esta presentación, le cedo la palabra. Aquí, ya, entonces. Vale, bueno, eh, en primer lugar quiero dar las gracias al Instituto Georgia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También las gracias a María de las Victorias, que siempre le agradezco mucho porque siempre ha apoyado tanto a mi persona como también al proyecto Gran Simio, como también a Félix, que le está también apoyando. Por supuesto al doctor Antonio Ubaldo y a Félix Díaz, por supuesto que está aquí, que es nuestro protagonista, y a todos los que nos están escuchando desde las diferentes redes que nos están viendo. Yo quiero hablar un rato pequeño, porque quiero dar todo el protagonismo a Félix, pero hay algunas puntuaciones que quiero dejar bien claro. Yo llevo denunciando durante muchísimos años el abuso, la violación de los derechos a los pueblos originarios del mundo. Están siendo totalmente violados en en un crimen de lesa humanidad permitido por muchos gobiernos. Diréis que como una asociación como Proyecto Gran Simio puede estar también, ¿no?, apoyando también o protegiendo, intentando luchar junto con los pueblos originarios. Pues muy claramente, nosotros cuando empezamos a trabajar en la protección de los grandes simios y en la protección de las selvas tropicales donde ellos viven, está clarísimo que con ellos, con los grandes simios, han vivido también los pueblos indígenas durante muchísimo tiempo, con lo cual es obvio que si luchamos por unos, tenemos que luchar por otros, ya no solamente por la dignidad, sino también porque los humanos también somos simios, por lo tanto es una forma también de estar dentro de lo que es el proyecto Gran Simio nuestro. Hay que tener claro y que la gente sepa que el secretario de Naciones Unidas, cuando se hizo la Agenda 2030 a nivel mundial, ha dicho ya que esa agenda de 2030 nació ya totalmente destruida, totalmente sin ningún camino. ¿Y por qué? Porque dejó fuera a los pueblos originarios, dejó fuera a los pueblos indígenas. Y para mí ellos son los verdaderos guardianes de las tierras. La Unión Europea está diciendo que hay que proteger hasta el 2030 el 30% de la biodiversidad de nuestro planeta, cuando los pueblos indígenas en su conjunto ya están protegiendo el 80% de la biodiversidad mundial sensible de nuestro planeta. Solamente hace falta que ellos gestionen sus propias tierras, que ellos estén gestionando sus tierras. Y un ejemplo de ello lo tenemos con el pueblo Bagua, por ejemplo, que lo hemos denunciado hace poco. El pueblo Bagua está en la República Democrática del Congo, en el Parque Nacional Cauci-Biega, y donde van los turistas a ver a los gorilas, y sin embargo se está produciendo un verdadero genocidio del pueblo Bagua porque los están expulsando de su propio territorio, que es el Parque Nacional, y se está produciendo asesinatos, etcétera. Y hay otra cosa gravísima que me acaba de llegar, además, y lo quiero
decir ampliamente, acaba de llegar hoy y mucha gente no sabrá que hay miles de masáis hoy en día, ahora mismo miles de masáis han huido de sus hogares y se han refugiado en las montañas porque el gobierno con 700 agentes han llegado y los han expulsado de su propio territorio, del territorio del Parque Nacional de Serengeti, ese parque nacional tan famoso en Tanzania, donde van los cazadores pues, a coger sus trofeos. Pues bien, los han expulsado de sus tierras y ahora mismo están llegando a las aldeas donde algunos de ellos han podido con sus móviles grabar lo que está sucediendo y a todos los que han podido emitir eso de los móviles los están deteniendo y los están apaleando. Hay numerosos heridos y por ahora varios muertos. Esto es un ejemplo de cómo se está tratando hoy en día a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, pero no solamente en África, tenemos también un joven guaraní que ha sido asesinado recientemente en Coronel Sapucaia, en Brasil. Los indígenas amazónicos, los Yanomamis, al borde del exterminio también, o más noticias como el gobierno de Bolsonaro que usa la guerra de Ucrania para avanzar en su proyecto de muerte contra los pueblos indígenas. Y esto es algo que ya veréis que también, por supuesto, le ha pasado también al pueblo Com, donde Félix es su líder, también les han quitado sus tierras para hacerles parque nacional. Y esto no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. La comunidad internacional está cerrando los ojos ante todos estos abusos contra los pueblos indígenas, a pesar de que existe una declaración de los pueblos indígenas a nivel internacional para su protección y a pesar de que muchas constituciones de los gobiernos le reconocen sus derechos, sin embargo, no se los conceden para nada. Ellos, hay que reconocer que estaban mucho antes que las naciones hayan puesto y hayan levantado fronteras, con lo cual, qué menos que les debemos de dar el respeto que se merecen a su tierra, a su pueblo, porque ellos quieren también convivir con su propio pueblo. En este caso, el pueblo de Com quieren ser también argentinos, ¿por qué no? Ser ciudadanos argentinos, pero se le tienen que respetar sus derechos, como se tiene que respetar el derecho de todos los pueblos indígenas. Yo conocí a Félix a través de Osvaldo, que es otro del pueblo también Peligás, de allí de Formosa, que también en su día tuvieron muchísimos problemas y hubo también muchísimos asesinatos contra este pueblo. Y así esta historia se puede ir repitiendo muchísimo, ¿no? Y hay dos cosas solamente que quiero dar a poner. Yo fui representante de Naciones Unidas en la COP25. Sabéis que la COP25 se celebró en Madrid y entonces yo fui representante de Naciones Unidas como asociación civil para ver lo que estaba pasando allí, para que yo pudiera, como asociación civil, pues mostrar una especie de todo lo que ocurría. Bueno, pues yo lo que estuve viendo allí es un verdadero festival. La gente se reúne en las COP sucesivas, se están reuniendo, ya sabéis que las COP es que se reúnen los países para la lucha contra el cambio climático. Pues bien, a los pueblos indígenas no les dejaron ni siquiera la voz absolutamente para nada. Yo tengo aquí un vídeo de 2 minutos solamente que voy a intentar, a ver si se puede escuchar, por lo menos se va a poder escuchar, de cómo en ese momento que estaba yo allí fuera de la COP, los pueblos indígenas, yo me puse a llorar porque mirad. Unas horas acaban de asesinar a 6 hermanos, lideresas de la Amazonía colombiana. Pero también nuestro dolor por lo que está pasando en Brasil, que es el dolor de la cuenca amazónica, es el derramamiento de la sangre de nuestros árboles y de nuestro cuerpo, que es lo mismo. Hermanos y hermanas, hoy con la valentía de Sonia, de Joenia, de Nara, mujeres guerreras que vienen de caminar la palabra por Europa, la gran APIP con la Coyabi, caminaron la palabra por Europa, denunciando el asesinato de la naturaleza, el asesinato de sus hijos, hijas y guardianes de la naturaleza. Nos estamos aquí en Europa nuevamente, en un espacio que todavía no nos oyen, hermanos, y tenemos que venir a las calles nuevamente. Es importante que ustedes sepan
responsables de estos asesinatos, de este genocidio en la Amazonía, están allá adentro negociando nuestros territorios a espaldas de los dueños, que somos los pueblos indígenas. Los responsables traen discursos. Bueno, pues eso fue solamente una pequeña parte, ¿no? Y a mí me hizo una profunda tristeza. Y yo lloré en ese momento. El saber que ellos estaban luchando por la naturaleza, por la vida, mientras que los que estaban encerrados en el festín de los propios gobiernos no estaban haciendo absolutamente nada, ni por ellos ni por el mundo. Entonces quería solamente exponerlo porque, bueno, pues para que veáis la gran importancia que tienen los pueblos originarios a nivel mundial. Y ya solamente quiero acabar con una poesía, con un poema que le dice a Félix. Él lo sabe y fue un poema que lo hice con todo mi corazón y con toda mi alma y quiero compartirlo con todos vosotros. Y dice así, se llama Félix Díaz, a mi hermano del pueblo Con. Me voy a poner las otras gafas. Félix Díaz, guerrero del sol, amigo del árbol y gran luchador. En ti descansa tu pueblo maltratado y en tu sudor el dolor y sacrificio de un pueblo olvidado. Ojos sinceros, corazón de oro. Tus palabras es la lucha milenaria de una libertad robada, de un genocidio alimentado por el odio, de una tierra marginada y de sangre derramada. Tu tesón, tu fuerza, tu paciencia son las virtudes de tu alma, de la razón de un pueblo hundido por su sabiduría, enseñanzas de amor de lo natural al universo de la vida, a esa bonita flor y a la tierra que cobija la esperanza de tu corazón. Pueblo Con, valentía sin igual, gritos del mañana y aliento púrpura en cada poro de vuestra piel, bajo la atenta mirada del sol. Pueblo Con, vuestros gritos son oídos, voces de la razón, qué vergüenza a los gobiernos callados y ungidos en pura corrupción. Gente de paz, que solo buscan el diálogo sin pudor, soluciones sociales y la dignidad de su nación. Félix, hermano, te entrego mi ser, mi cariño y, cómo no, mi corazón. Representas la virtud, el agua de mayo que hace florecer las flores del campo. Eres poesía, poema de esperanza, aliento sincero, líder del mañana, canto de un pueblo que lucha con nobleza, vivir en armonía con la naturaleza. Y bueno, quiero que estas hayan sido mis últimas palabras de hoy y por supuesto que recordemos esta última noticia que ya he dado a los pueblos masái de cómo ahora mismo, en estos mismos momentos, han tenido que huir al monte por la represión de su gobierno. Y muchas gracias a Félix, desde luego, por abrirme su corazón y por abrirme la hermandad como tiene él conmigo. Yo creo que por mi parte ya he terminado. Muchas gracias por tu exposición que visibiliza la grave situación que atraviesan diversos pueblos originarios, tanto de África y de América Latina. Y realmente quiero destacar los que has mencionado, cómo hay herramientas constitucionales, normas internacionales como la Declaración de Pueblos Originarios de Naciones Unidas y la Constitución que proclaman libertad, dignidad de pueblos originarios, pero en la práctica hay una absoluta brecha en cuanto a la implementación y estos pueblos son silenciados, olvidados y martirizados constantemente por actos del Estado o por la complicidad del mismo Estado. Así que muchas gracias y me solidarizo con cada uno de los pueblos y comunidades indígenas que han mencionado y que ven afectados cada uno de sus derechos y celebro que una ONG dedicada a la defensa de los derechos animales también abra su defensa y su corazón a la defensa de animales humanos vulnerables, porque ese lazo de la vulnerabilidad es común a los animales humanos y a cada comunidad y pueblo indígena que habita América Latina. Dichas estas palabras, voy a presentar a una voz de un pueblo que ha luchado constantemente en la defensa de la naturaleza, las tierras y su propia autodeterminación, que es el pueblo Con de la provincia de Formosa. Voy a presentarlo al hermano Félix. Voy a hacer una breve presentación. Él es Carayé de la comunidad Con Potae
Nabogó, disculpen la presentación, en español la conocemos como Comunidad con La Primavera. Está situada en la provincia de Formosa, en la República Argentina. Esto lo digo para invitados o oyentes extranjeros. Es un lugar que se encuentra en el departamento Pilcomayo, en la Ruta Nacional 86, kilómetro 1340. Quiero agregar que Félix es un constante defensor de derechos de pueblos originarios. Él ha sido fundador de la Copiwini, una organización que nuclea a los 4 pueblos indígenas de la provincia de Formosa. Es presidente del Consejo Consultivo Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina. Hecha esta presentación, le cedo la palabra al hermano Félix. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias, Antonio, Pedro, y a los que están coordinando este programa tan importante que tiene que ver el tema de nuestra madre tierra y el medio ambiente. La verdad que es una lucha desigual, una lucha que no se avisora ningún panorama alentador por lo que está pasando en el mundo. El pueblo indígena, mucho antes de la invasión de nuestros territorios, éramos un pueblo libre, que teníamos una relación directa con la naturaleza. El pueblo indígena siempre ha respetado todos los seres que habitan en cualquier ambiente. Yo me acuerdo a mis abuelas cuando eso a las 3 de la madrugada, siempre levantando, rezando a los dioses que ella consideraba que son sus guías, sus protectores en ese espacio donde habitaban las familias indígenas en aquellos tiempos. Y después que hacen su regativa, se levantan antes de que amanezca, barren el patio, porque ellos decían de que tenían visitas. Piden permiso el día de que se inicia una nueva tarea y escuchar a los pájaros cantar, la alegría de poder recibir un día nuevo, con la alegría de poder disfrutar el día para poder subsistir y también cuidarse a través del ambiente en que uno vive. Y los pueblos indígenas, lo primero que hace siempre es, al levantar a la mañana, siempre pide permiso el Padre Sol a la Madre Tierra para realizar sus diferentes actividades culturales, espirituales, para que se pueda por lo menos salir a caminar en el territorio. Los pueblos indígenas tienen diversos dioses que para ellos es algo fundamental en esta vida terrenal que nosotros tenemos. Y nuestros padres siempre, cada vez que entran en el monte, habla con ese ser sobrenatural que cuida al monte. Si entra en el agua, hace lo mismo. Si sale a buscar madera, hace lo mismo. Cada cosa que hacía siempre lo hacía con ese respeto de pedir permiso. Y uno se pregunta, ¿de quiénes son estas cosas? ¿Por qué nosotros tenemos que pedir permiso cuando esos recursos naturales para el blanco no es de nadie? Entonces ese respeto que tuvieron nuestros ancestros se terminó cuando empezaron a alambrar los territorios. Y es ahí donde uno pierde el control, la relación con los seres no humanos, los espíritus sobrenaturales, se desconecta con el indígena y el indígena se encuentra como desorientado por no tener esa relación que vincula el cuidado del monte, el cuidado del agua, el aire, la noche. Porque nuestros padres decían de que el ser humano es diurno. Entra el sol, se tiene que descansar a la noche, porque hay otros seres que hacen sus actividades que son seres nocturnos
Y entre esos seres están los espíritus sobrenaturales que empiezan a recorrer sus territorios sin ser molestados. Y estos seres no humanos tienen contacto con los chamanes y le indica cómo tiene que cuidarse, con quién tiene que dialogar para que tengan ese equilibrio que tiene que tener el indígena con los demás. El indígena es observador, escucha y también es un ser que respeta mucho los seres no humanos. Y esa relación ha existido hasta el año 1970, 80, 1980. Aún se practicaba esos ritos. Una mujer cuando fallece su pareja se corta la cabellera como un señal de duelo. Las personas cuando fallece no se nombra más el nombre, se le quema la ropa, todo lo que poseía esa persona se tiene que enterrar con el cuerpo o quemarlo la ropa y el cuerpo enterrarlo y nunca más mencionar, porque esos mitos representan el respeto que se debe tener el ser querido, porque dicen nombrar a ese ser querido es como despertarlo en su sueño. Se tiene que dejar en paz para no molestarlo porque ya está descansando. Cuando nosotros entendíamos de que esa persona murió, en cambio el mundo indígena dice que está descansando. Y ese espíritu que poseía ese cuerpo empieza a convertir, a poseer el cuerpo de cualquier ser, un pájaro, un reptil, un árbol, un animal. Ese ser aparece en los momentos difíciles de cada familia. Se presenta delante de la familia. Entonces, los indígenas reciben ese mensaje y lo interpretan. Entonces, esa comunicación que han tenido los pueblos indígenas ha podido mantener esa relación muy importante. Y estos seres, cuando han sido destruidos sus hogares, como el caso del monte, se desmontan y desaparecen, se han contaminado las lagunas, las aves, los peces desaparecen, y esos dioses que protegían ese lugar huyen del lugar y se van hacia el lugar donde no hay seres humanos. Pero en esos lugares alejados del ser humano, se convierte en un lugar también inseguro por el tema del ganado, que han sido traídos por el tema de la explotación económica, el cultivo de la soja, el cultivo de recurso natural que produce dinero, y el mundo indígena lo ven como inútil, vago, que no sabe trabajar, que no sabe producir, que no sabe desarrollar la parte económica. ¿Para qué quiere el pueblo indígena un monte si ese monte no sirve? Cuando nosotros lo que cuidamos es los seres que habitan, porque todos los seres humanos y los no humanos que fueron enviados a este mundo tienen su función. Tiene su tarea de ser equilibrio de la naturaleza. Por eso entre esos seres no humanos, entre ellos se terminan, porque saben cómo equilibrar cada especie. Y el ser humano es como observador de esa relación que tienen los seres no humanos. Por eso nosotros como pueblo indígena no nos ven como importante en el mundo, porque como chocamos con la política económica que solamente lo que quiere es destruir nuestra madre tierra, tirar el glifosato, buscar el petróleo, la minería, que no son cosas que afectan el desarrollo económico, pero sí afecta a nuestra madre tierra. ¿Por qué? Porque el tema indígena no está pensando el dinero para poder estar bien.
El pueblo indígena lo que piensa es que el mundo se mantenga sano, que el aire puro, que respiremos sanamente, que el agua que hay en los ríos, en las lagunas, no estén contaminadas. Y esa aspiración va en contra del modelo económico, porque el modelo económico no le importa lo que hay en esa vida que está debajo de la tierra, del aire, que está en el monte. La parte económica no ven ese valor que equilibra la naturaleza. Por eso, para nosotros la lucha nuestra como pueblo indígena es tan desigual. No tenemos manera de frenar esto porque no tenemos respaldo institucional para que el pueblo indígena tenga una voz que se escuche y que esa voz sea respetada por parte de las autoridades estatales. Por eso los pueblos indígenas han creado sus leyes, pero esas leyes han sido instrumento para poder humillar a los pueblos indígenas. Argentina tiene leyes que protegen supuestamente a los pueblos indígenas. Y en el artículo 13 de la ley 23.302 dice lo siguiente: en caso de extinción de una comunidad o acefalía de su personería jurídica, los bienes pasan en manos del Estado. En caso de que abandonaren sus tierras, no tendrán derecho a reclamar. Esta ley, que muchas veces nosotros decimos que estamos protegidos, que estamos incluidos dentro de la legislación indígena, pero esta ley es la que nos mata. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas lo que hacen es poder mantener esa relación que tiene con la naturaleza. Cuando el indígena empieza a analizar esas frases de exterminio, en caso de caducidad, nos preguntamos por qué siempre a nosotros nos dicen que somos dueños de la tierra. Y ahí empezamos a discutir. El artículo 17, donde el argentino reconoce la existencia étnica, cultural de los pueblos indígenas argentinos, de garantizar el respeto, la identidad cultural de los pueblos indígenas. El Estado reconoce y garantiza la titularidad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Cuando el Estado dice que somos titulares de las tierras, pero no tenemos el título de propiedad, solamente somos ocupantes de esos territorios ancestrales milenarios que han habitado nuestros pueblos en la región. Entonces Argentina no tiene una ley que protege la propiedad comunitaria indígena. ¿Por qué? Porque el Senado tiene que ser, y la Cámara de Diputados son los que tienen que crear esta ley para proteger los territorios de los pueblos indígenas. Nuestros lugares están siendo miradas por las empresas multinacionales porque hay recursos naturales sobre el subsuelo. Y la mayoría de los pueblos indígenas no tenemos agua, no tenemos acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la profesionalización. Nuestros jóvenes intentan continuar con una carrera a través de ir a las universidades. No puede sostenerse porque no tienen medios para poder alquilar un alojamiento, mantenerse por el tema de la comida, los elementos necesarios como para poder cumplir su tarea. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado reduce los territorios para poder controlar a los pueblos indígenas. Yo siempre he dicho que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es un organismo que se creó para controlar a los pueblos indígenas.
Y ahí quiero detenerme porque yo comparo como en aquellas épocas cuando se conquistó este continente, el ejército argentino usaban los fortines, que hacían como una torre donde el guardia subía arriba con sus binoculares para controlar los pasos de los indígenas. Si había hombres, mujeres, niños, y sabía en qué dirección se iba. Entonces hoy el INAI lo que hace es controlar a los pueblos indígenas, cuántos son, si tienen reconocimiento de las personerías jurídicas. El Estado supuestamente garantiza el tema de la integración de los pueblos indígenas a través de los organismos provinciales como el Instituto de Comunidades Aborigen de Formosa, el IPIS de Salta, el IDAT del Chaco, el IPAS de Santa Fe, Asunto Guaraní de Misiones, como mencionar algunos, que son entes de aplicación, pero ¿dónde estuvieron y dónde están cuando tenemos los conflictos territoriales? Nunca salieron a denunciar, a defender a los pueblos indígenas. Son aliados de los gobiernos. ¿Por qué? Porque salen de un partido político. Entonces, esta dificultad que tenemos los pueblos indígenas, a veces nos sentimos como extranjeros en nuestra propia tierra. Nadie nos ve, nadie nos escucha, nadie le interesa la problemática. Se muere un hermano, nosotros lo que hacemos es llorar por la partida de un ser querido, porque no sabemos cómo hacer para poder denunciar la injusticia. No tenemos acceso a la justicia, no somos escuchados porque nos considera que somos opositores. Cuando estamos dentro de un gobierno oficialista, cuando reclamamos, dice que somos traidores. Entonces, esta mirada para poder justificar que el indígena tiene que adecuar las reglas del partido político y no las reglas indígenas. Porque yo nací en el monte, en aquel tiempo no existía la ruta, no había almacenes, y yo me iba con el grupo de cazadores que se iba libremente en los lugares donde ellos cazaban, pescaban, recolectaban. No tenía un lugar fijo. Y cuando entró la religión en nuestra zona, ahí empezaron a reducir esos territorios de lo que hoy se llama Comunidad Com, Otae, Napognanabogo, que había otros lugares donde habitaban las tribus cercanas a esa región. Y fueron reduciendo sus territorios. El Estado reconoce un espacio físico a través del decreto. Y esos decretos nacionales estaban apadrinados por los jesuitas, como el caso de la zona de Misión Tacaglé, Misión Laicí, Bartolomé de las Casas, Colonia Muniz, y la sede central de la Iglesia Católica estaba en Villa Halle, Paraguay. Y todos los pueblos indígenas tenían que estar apadrinados por la Iglesia Católica. En la comunidad Bartolomé de las Casas le han reconocido una superficie de 37.000 hectáreas y hoy tiene 13.000. Misión Tacaglé tenía 40.000 hectáreas y hoy tiene 400 hectáreas. Misión Laicí tenía 40.000 hectáreas y hoy tiene 500 hectáreas. La Primavera tenía 10.000 hectáreas y hoy tiene 3.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque no tenemos la titularidad de las tierras, somos simples ocupantes. Cuando reclamamos, recibimos una sanción por parte de la justicia local, nos convertimos en usurpadores de esa tierra ancestral que hoy estamos defendiendo. Y esa situación que la vivimos en carne propia, no podemos dormir. ¿Por qué? Porque se está reduciendo nuestros lugares donde debería ser un espacio físico para los otros seres no humanos que necesitan
un territorio para desarrollar su naturaleza. Las aves necesitan un amplio territorio para poder subsistir. Los peces necesitan grandes aguas para poder desarrollar su naturaleza. Los reptiles, los animales, todos los seres no humanos necesitan territorio para equilibrar la naturaleza, cumpliendo su función de la cual fue creada. Muchas veces a las aves, que muchas veces el criollo campesino dice que es una plaga, el carancho, el cuervo, que son aves que han sido creados justamente para limpiar el mundo del mal olor que hay en este planeta, producto del mismo ser humano. Y estos seres necesitan desarrollar. Si ellos no tienen comida, se mueren, se extinguen. ¿Por qué? Porque el blanco, cuando ve, lo único que hace es matarlo, porque dice que es una plaga. El tigre para el blanco es una plaga que come las ovejas, los chivos, los terneros. Hay que matarlo. Entonces, ese control que el hombre hace, el mundo está cada vez más complicado. Los calores que hoy recibimos no es normal. El frío no es normal. Inundaciones. Los ancianos, cuando veían inundar un campo, se ponían de fiesta. ¿Por qué? Porque ellos ven la inundación como un elemento de limpieza del lugar. Porque el agua arrastra la suciedad del planeta. Lo lleva y lo purifica el lugar. Nadie pierde nada si lo agradece al Ser Supremo de que ha podido traer limpieza a ese lugar a través de la inundación. El blanco dice que es una plaga, es una maldición. Entonces, esas son contradicciones que tenemos con el tema desarrollo económico como pueblos indígenas. Cuando yo escuchaba a mi querido amigo, hermano Israel Alegre, es un hombre cazador, conoce bastante el tema de la relación con la naturaleza. Y él siempre decía de que cuando se va al campo se convierte en un animal. ¿Por qué? Porque él, a través de las grasas de los animales que viven en ese monte, lo pone en el cuerpo y se relaciona directamente con los demás animales. Y el animal no siente el olor extraño, porque hay una convivencia de la misma naturaleza. En cambio, el cazador blanco, cuando va al monte, usa el repelente, escopeta y otros elementos extraños. Entonces el animal se pone nervioso, reacciona y huye del lugar, no enfrenta al cazador, huye porque sabe que trae muerte. En cambio, el indígena puede recorrer el campo sin asustar las vacas. ¿Por qué? Porque esa relación que tiene es respeto hacia esa vida diferente. Por eso hoy el mundo, la única alternativa para que el mundo pueda tener vida larga es que los pueblos indígenas vuelvan a ocupar sus territorios, cuidarlo y también convivir con los seres no humanos. Porque ellos nos necesitan y nosotros necesitamos de ellos para que el mundo pueda tener una esperanza mucho más larga, que no haya más enfermedades que pueden destruir la vida humana y las vidas no humanas. Y es un sueño que anhelamos de que podamos convivir en paz con toda la diversidad cultural que hay en este mundo. Los que no son humanos nos necesitan y nosotros necesitamos de ellos. Así como una hormiga, si la hormiga no existiese,
el suelo no puede respirar, porque necesita respirar el suelo, también nos necesita esos seres que hace equilibrio la madre tierra. Por eso, para mí esta charla es muy importante, de que el mundo nos escuche y que acepte nuestra propuesta de integrar a la sociedad como pueblos indígenas, no como religiosos ni partidos políticos, que nos den una oportunidad para poder colaborar, a poder forestar nuestros montes, a cuidar nuestras lagunas, limpiar nuestro planeta, porque está contaminado nuestro mundo. Nosotros mismos nos convertimos en depredador por el egoísmo, por la envidia o por la necesidad, y no respetamos la vida de los otros seres que necesitan ser protegidos. Espero que estos tiempos que nos toca podamos encontrar una solución respetuosa hacia los pueblos indígenas, que los gobiernos de todo el mundo empiecen a escuchar a los pueblos indígenas. Esta política económica, social está fracasando. Se beneficia a muy pocas personas y lo que quieren es aniquilar el planeta. El planeta es para nuestra futura generación. Es la que tiene que heredar un mundo sano. Tiene que heredar un mundo con esperanza, con respeto, con amor hacia todos los seres no humanos y los humanos. Esa es la esperanza que queremos dejar a este espacio donde hoy estamos defendiendo. Espero que me hayan entendido y que me ayuden a que esta voz sea, que se pueda circular tranquilamente, porque necesitamos alianza a los amigos, hermanos que están en este tema de la defensa de los animales. El pueblo indígena sabe, como dice, el monte es el supermercado, porque ahí no necesitas nada. El monte te da vida, espiritualidad, alimento, medicina. Todo lo que necesitas está en el monte. Si no tenés monte, no tenés vida, no tenés esperanza, porque te desconectas lo propio, porque el espíritu que habitan en el monte necesitan la alianza con los pueblos indígenas. Sin los pueblos indígenas, esos espíritus desaparecen. Si desaparecen, desaparece el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix, por tus palabras. Yo voy a transmitir un poco como una síntesis de lo que has explicado y que me interesa a mí como abogado animalista, además de defensor de derechos del pueblo indígena. Me parece hiper relevante el rescate que hace Félix de la idea de subjetividad jurídica de seres no humanos, que va desde el río, las aguas, el aire, la misma naturaleza y los animales no humanos. Y dentro de esa idea de respeto muy fundamental lo que hace Félix, que digamos, desde la mirada occidental en forma reciente se puede cuestionar, que es la idea de plaga o especie exótica invasiva. Félix rescató el valor inherente que tienen determinados animales que muchas veces la legislación y los estados los conciben como plagas, como mencionó el Alcarancho. Y digamos que también en este marco de respeto él resaltó la unidad que existe entre cada una de las comunidades, una unidad indisoluble, una solidaridad, si se quiere, universal entre los animales y los humanos, y en este caso los indígenas propiamente. Y digamos que él señaló que esta visión, esta como visión fundamental para la protección y el respeto de cada uno de estos animales se ve en peligro. ¿Y por quién? Por el mismo Estado. Y Félix señaló dos cosas muy relevantes. Primero señaló el tema de la representatividad. Hoy en el Estado Nacional tenemos la ley 23.302 que ha creado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero esta ley no reconoce que el presidente pueda ser un miembro de un pueblo originario, sino que termina siendo una persona ajena a la comunidad y ajena a su mirada. Hoy el INAI tiene un presidente que no participa de esta cosmovisión ni puede traducirla a políticas públicas, obviamente por la falta de pertenencia a alguno de los pueblos que habitan
el territorio argentino. O sea que en el INAI, obviamente, y en el resto de organismos del Estado no se verá reflejada esta mirada. Y después el otro elemento que señaló Félix es la falta de consulta previa, libre e informado cuando se adoptan políticas públicas, políticas que afectan a la naturaleza, este vínculo espiritual que tejen los pueblos indígenas con la naturaleza y con los animales, que son habitantes comunes de estas tierras. Y después también él destacó las restricciones que existen a las tierras. Y las tierras me gusta como él resalta que no es solo no tiene solamente una lista económica, hay todo un vínculo espiritual entre las tierras y todos los habitantes de esta tierra que abarcan componentes espirituales, pero a los animales no humanos, que también se ve restringido el Estado, porque el Estado cumple ciertas obligaciones como otorgar títulos de propiedad a las comunidades y realizar la demarcación territorial, obligación que se desprende de la Constitución y el convenio 169 de la OIT. Hoy el Estado argentino viene prorrogando esta demarcación territorial a través de la ley que regula y muchas comunidades a la fecha no han podido acceder a las tierras tradicionales o ancestrales. Y se ha quebrado este vínculo como guardianes de los animales y de la naturaleza. Muchas gracias. Y estas son mis aclaraciones. No sé si hay alguna pregunta dentro del chat. No la hago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Félix? Qué honor que es tenerlo en la Universidad de Buenos Aires, en el seminario de investigación. La verdad, estamos honradísimos del panel que tenemos, de usted que haya aceptado, de Pedro que siempre está ahí, y de ese moderador que tenemos de primer nivel que está justamente en Formosa, ¿no? O sea, que conoce bien la temática, ¿no? Y que nos pareció que aparte de ser miembro de este seminario, está muy bueno que sea quien conoce mejor la temática, quien toque del tema, ¿no? Así que, ante todo, gracias por todo, por su presencia. Y mi pregunta es esta. Usted sabe perfectamente, y yo lo escuché recién a Antonio, ese respeto que usted plantea con respecto de los animales, de los otros animales, porque nosotros también somos un animal, ¿no? Usted ve una posibilidad lejana, yo no lo estoy pidiendo de acá a 5 años ni a 10, lejana, de que los pueblos originarios, ¿no? Las comunidades que conviven con nosotros, que deben convivir con nosotros, pueden en algún momento ver un cambio de su dieta. Yo no le estoy diciendo de acá a 2 años ni de acá a 5, porque primero usted tiene que solucionar otros problemas que son mucho más importantes que la dieta, ¿no? Pero que puedan ser, digamos, yo sé que son muy respetuosos con el tema de la casa y con el permiso que le piden a la tierra, pero podrá haber una posibilidad en este camino para respetar tanto que también pueda hacerse decir, bueno, los otros animales no van a ser parte de nuestra ingesta. ¿Usted cree que en un futuro, 20 años, 30 años, esto pueda ser? La verdad que para nosotros la alimentación que hemos realizado siempre es a través de la diversidad de comida. Porque los cazadores de que yo he podido convivir tienen un respeto, clasifica a quién agarrar y compartir. No se toca cuando hay la época de celos de los animales, cuando los pájaros hacen sus nidos, no se tiene que tocar, se tiene que dejar. Cuando hay criaturas de esos seres animales, el indígena lo protege. Pero hay otro ser que también persigue y come la misma especie. Entonces es difícil evitar eso de que el animal no se toque. Por más que el ser humano no consume, pero hay otros animales que sí consumen.
a otra especie, porque es un equilibrio de la misma naturaleza. Entonces lo que se busca siempre es tener un territorio amplio. No se puede recuperar las especies de vía extinción creando zoológico. ¿Por qué? Porque requiere gasto y muchas veces los cuidadores que se designan son gente que no tiene vocación de proteger el animal. Entonces todo como una cadena de negocios, porque conozco el trabajo del Parque Nacional, que cuando ellos quieren ganar dinero, dejan ingresar a los turistas con sus enormes armas de fuego para hacer deporte con los animales, matar por matar como deporte, y el indígena no hace eso. Entonces, esa diferencia que nosotros tenemos con la sociedad blanca, hay un respeto mutuo para poder equilibrar esa naturaleza. El indígena cuando pesca, encuentra un pescado chico, agarra y le vuelve a tirar el agua. No, Félix, eso yo lo sé. Yo sé lo respetuoso que ustedes son. Yo sé que los que estamos mal somos nosotros. Yo eso lo sé. Yo lo que estoy diciendo en una visión por ahí un poco ingenua y romántica, que en 30, 40 años, en una cosmovisión distinta, en la cual también signifique que no nos alimentemos de otros animales, y que esto por ahí puede suceder también con los pueblos originarios, por más respeto que siempre tienen ante los otros animales. Porque como usted bien dice, hay animales que se comen a otros, pero nosotros los humanos también podemos decidir si queremos o no comernos un animal o si comemos vegetales. Entonces, yo por eso le dije, ¿usted cree que de acá a 50 años, a 60 años, puede haber un cambio de esa cosmovisión? Porque hay cosas que van a tener que cambiar, quieran ustedes que no. De hecho, Félix, usted está hablando por internet, ¿no? O sea, ha tenido que adecuarse a algunas cosas que hace 50 años atrás no estarían ni pensadas, ¿no? Entonces, lo mío era un pensamiento a futuro, a un futuro que es muy cercano en la historia, porque 30, 40 años en la historia no es nada, pero que es muy lejano también en la vista de uno, ¿no? Yo creo que el tema de la alimentación tiene mucho que ver el tema de la participación indígena dentro de lo que es la relación social. Porque el indígena antes subsistía a través de los recursos naturales, hoy no lo tiene. Entonces, nuestros jóvenes hoy ya tienen una cultura que no tiene nada que ver con nuestra identidad cultural. Ya tiene otra forma de vida, pero el problema es que cuando no hay trabajo, ¿cómo podés subsistir? Cuando querés producir, tampoco no te dejan. ¿Por qué? Porque hay una intención de que el indígena sea siempre pobre para que sea una presa fácil de cualquier proyecto. Entonces, nosotros que hemos aprendido a cultivar huerta, también hemos cultivado alimentos como el zapallo, mandioca, batata, y muchas veces la falta de trabajo hace que el ser humano no puede estar comiendo todo el día la misma cosa. Entonces uno tiene que ir a pescar, tiene que ir a cazar, no para hacer deporte, sino mezclar la alimentación, equilibrar, como el caso de ejemplo que podría ser como la miel del monte. Es una... Félix, totalmente lo entiendo eso y lo comprendo, y es más, hay una cosa que obviamente personalmente no comparto que se coman animales, pero eso es una cuestión personal, pero sí sé del respeto que ustedes tienen, sí sé de que si ustedes están en esta diversidad, y lo primero que hay que solucionar es el problema que ustedes tienen. Sepa que desde el Seminario de Derecho Animal de la UBA, los que estamos acá, y creo que desde el Proyecto Gran Simio España también, los que estamos acá, vamos a estar a disposición de lo que ustedes nos necesiten. Es decir, desde la firma de lo que sea, desde un webinar si lo necesitan, o sea, dentro de nuestras medidas, porque obviamente hay otras cosas que no puedo hacer, ¿no?
y algunas que por ahí me encantaría hacer, como ir a hacer estas cosas en Formosa, pero que por ahí termino presa, así que, ¿no? Pero, digo, pero sí, a mí me encantaría haberlo hecho en Formosa, ¿eh? Yo hubiese dado cualquier cosa, pero no creo. Pero, digo, Estaría bueno pero hacerlo sepa que... en territorio. No, Coincido contigo. en- No, que estaría muy claro, bueno que un día que la UBA se vaya al territorio de la comunidad y hacer pero, una sesión así. pero eso es un día que cuando nos diga Félix, lo armamos con tiempo y lo hacemos. O sea, de acá no hay miedo, de acá hay apoyo. De acá hay, así como yo le estoy planteando esto con tiempo y tratando de llevar a esta idea, de acá nosotros salimos porque realmente consideramos que ustedes eran los dueños de esa tierra, que vinimos nosotros, yo yo no me siento culpable por los españoles del siglo XV, con toda sinceridad. Yo no tengo la culpa. Mi abuelo son gallegos y vinieron en el siglo XX, ¿no? Yo, la verdad, no soy responsable, pero sí me hago cargo de que ustedes tienen derechos y que yo voy a luchar por esos derechos. Entonces, en nosotros, en los que nos dedicamos a esta área, tiene un compañero de lucha, un amigo para estas cosas, sépalo, el Seminario de Derecho Animal lo va a apoyar en todo lo que sea razonablemente lógico, por supuesto, ¿no? Pero tengan en cuenta que vamos a salir siempre en apoyo porque ustedes necesitan derechos fundamentales que se les respete. Yo le estoy planteando un tema de alimentación y a la vez me siento una ridícula, porque a ustedes les falta agua, porque a ustedes les falta vivienda, les falta poder acceder a la educación, poder tener una alimentación constante, continua para los niños y los adultos. Les falta trabajo, les falta que les den la dignidad que se merecen. Entonces, por eso digo, me siento una tonta diciéndole esto cuando digo la pucha. Y usted encima me contesta, usted es un santo. Usted es un santo, porque la verdad yo me hubiese mandado al diablo, hubiese dicho, escuchame una cosa, no entender lo que nos falta y vos venís a plantearme qué te parece si se considera a los otros animales. Usted es un santo, Félix, conmigo. Gracias, Valeria. Me gustaría compartir una anécdota. En el año 83 retorna la democracia y el primer presidente argentino fue Raúl Alfonsín. Y Raúl Alfonsín hizo una política que para mí hizo levantar el campo, porque ahí no hubo diferencia entre pueblos indígenas y campesinos. Todos éramos beneficiarios de un proyecto nacional. Entonces empezamos a producir algodón, banana, cítrico, de toda clase de alimentos. Y ahí empezaron a repartir una caja que se llamaba PAN. Y no sabes, Valeria, para mí era otro mundo. ¿Por qué? Porque los carpinchos que vivían al borde de la Ruta Nacional 86, dormía ahí en la vera de la ruta sin ser molestado. Los yacaré empezaron a verse cerca de la ruta, se podía ver las nutrias, los venados. Es maravilloso, pero cuando terminó esa política del desarrollo económico que se intentó hacer en Argentina, se cortaron los planes, se cortaron la venta de los productos, el campo se empobreció y lo primero que fueron a buscar esos animales fueron los campesinos con sus escopetas y desaparecieron las aves, los carpinchos, las nutrias, los yacarés, porque huyen del ser humano. Y nosotros que teníamos ahí como vecinos no le hemos hecho nada porque sabemos que ellos necesitan procrear, necesitan vivir. Entonces ese respeto que le damos, ¿por qué? Porque un indígena no puede comer un animal como mascota, porque es como parte de la familia. Entonces esa mirada distinta que
El criollo campesino cría un animal para que en el momento cuando se engorda lo come. El indígena no hace eso, no lo hace. Si quiere comer carne tiene que ir al monte, lejos donde se puede encontrar ese alimento. Por eso la devolución del territorio para nosotros es clave en esto, porque hay que forestar, hay que poder crecer, hacer crecer la naturaleza con las mismas herramientas naturales. No hay que inventar recursos como para salvar la vida de los seres que necesitan protección. Porque si el mundo indígena tiene alimento en sus casas, en sus chacras, creo que no va a tener necesidad de ir al monte para buscar comida. Pero el problema que tenemos con los estados no nos dan ni siquiera los programas que tiene el tema de agricultura, el tema de integración social que se dice. No tenemos acceso al agua, no tenemos acceso a nada, estamos siendo ignorados. Y lo que hacemos es ir a buscar comida en el campo. ¿Por qué? Porque no tenemos plata, no tenemos trabajo para poder comprar en los supermercados. Hay muchas dificultades que los sorteamos, pero nunca nos hemos considerado como pobres, nunca hemos sido como mendigos, pero lastimosamente el mismo Estado nos lleva a eso, a cortar la ruta por reclamar comida, y siempre nos dicen que somos vagos, porque nosotros no vamos a ir a asaltar a un vecino para robarle las plantaciones, asaltar un supermercado para comer. Eso no lo hacemos. Por eso muchos indígenas se mueren por desnutrición, por el respeto, la vida de los demás. Y ese respeto no es que estamos inventando, la vivimos, y eso es lo que nos mata siempre. Y aparte, no sé, Pedro, si vos querés agregar algo, Antonio, y aparte están expuestos a que continuamente los están amenazando, No, a yo que agrego amenazan algo. a sus familias, ¿no? Sí, yo por ahí quiero resaltar esto que menciona Feli del estado de necesidad que se ven sometido cada uno de los pueblos originarios en Formosa. Él ha mencionado los planes, por ejemplo, quiero señalar la burocracia estatal porque yo he asesorado a comunidades para acceder a planes del INTA, por ejemplo, para plantaciones. Piden personería jurídica, que a veces las comunidades no tienen, título de propiedad, muchas no lo tienen. Entonces se hacen trabas innumerables para poder plantar y poder acceder hasta alternativas vegetales, por ejemplo, para reducir consumo en lo que hace animales, es inaccesible en Formosa. Y quiero agregar que el Instituto de Comunidad Aborígenes de Formosa tiene un programa supuesto de plantaciones, pero lo maneja a un arbitrio absoluto, según la simpatía que tenga hacia determinado líder indígena o cercanía que tenga. O sea, que hay una arbitrariedad, o sea, hay burocracia y arbitrariedad para poder acceder a estas alternativas vegetales. Entonces, como plantea Feri, se plantea un escenario absoluto de estado de necesidad, y el acceso al agua es un tema, digamos, bastante preocupante en el oeste de Formosa, sobre todo comunidad indígena huichil. Quiero mencionar a la comunidad Com, no me quiero olvidar de la comunidad de Riacho de Oro, que durante varios años reclamó el acceso al agua potable, y a la fecha, pese a denuncias en la vía judicial, a la fecha no pudo recibir acceso al agua. Entonces también esa comunidad que en su momento realizaba explotación de plantaciones, se ve dificultada para acudir a esta alternativa. O sea, es un panorama bastante complejo para poder exigir en como vos bien lo planteabas, Vicky, en este contexto es bien difícil cuando no se pueden lograr satisfacer estas necesidades, y el acceso al empleo también es otro gran problema, porque en el mercado no hay una mirada, uno podría decir, indigenista al acceso al empleo. Y son desaprovechadas muchas habilidades que tienen también en el marco del mercado que existe a la fecha. No hay un programa sólido, por ejemplo, del INAI, que conforme una especie de mercado para promocionar la venta de ciertos productos y tener nuevos ingresos. Eso no existe a la fecha. Siempre existen programas de áreas específicas que no son vinculadas al INAI y atravesados de mucha burocracia. Eso hago como comentario. Y aparte, mira una cosa que me llama la atención.
se están creando cupos para todos. Yo sé que no es lo que Félix quiere porque está pidiendo por algo que realmente se llama dignidad, ¿no? El mantener su dignidad. Pero podría existir un cupo para pueblos originarios para el ingreso al trabajo en el Estado también, como lo existe para las diversidades, ¿por qué no? ¿No? Sí, la verdad que estaría bueno en ¿Por qué no? O cupo sea, delimitado. exacto, un cupo delimitado, uno dirá, bueno, pero no es lo que queremos. No, no, estamos diciendo que esto también podría existir y que no nos parece mal, nos parece bien que se piensen en esas cosas, porque por ahí mucha gente somos muy prejuiciosos. Entonces dicen, no, porque justamente es un indio o es un originario, y lo dicen así. Y no, bueno, que la ley me obliga a tomar un porcentual, que me obligue. Y de esa forma también se va, cuando nos acercamos al otro, nos damos cuenta que el otro es igual que yo, que la diferencia de algunas costumbres, de sus religiones o de sus creencias o de sus colores de piel, no nos hacen distintos. Y que eso es lo más importante, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que valorar entre todos. Pedro, no sé, vos te tenemos allá en España en este horario, pobrecito. No, vamos, para nada. Para nada, porque yo me acuso muy tarde, o sea que no hay ningún problema. Sí, doy fe de eso por los mensajes en horarios que yo no podría crearlo. Félix, como digo, no tenemos preguntas. No sé si vos, Antonio, se te ocurre alguna cosa más que queramos Sí, decir. yo por ahí me parece muy Dale. interesante por la riqueza que hay del mito sobre animales del pueblo Con. Si Félix nos querría comentar algún mito donde habla de los animales como sujetos o personas, porque él siempre Bueno. tiene una riqueza narrativa en cuanto a los mitos, me parecería interesante. Bueno, una de las cosas que he aprendido de mi abuela, comparaba el tonolec, el caburé, no sé cómo se dice Caburé. en español, el caburé. El caburé, sí. Sí, es un pájaro muy especial, muy particular, que cuando canta atrae la diversidad de aves, se le rodea, se le escucha, mientras que canta elige a su presa. Entonces, un día aparece la muerte ofreciéndole como un intercambio. El pájaro le ofrece una porción de comida al tonolec para que no busque comida. Decía, tenés que arrancar tu pluma más chiquitita debajo de tu ala. Usted sabe que eso no tiene ningún dolor, ni siquiera, porque tenés millones de plumas. Y el tonolec se reía, no necesito vender. Dale, probá que te va a servir. Yo te voy a dar 2 porciones de comida por una pequeñita plumita, la más insignificante. Dame un que sea. Y miraba. Entonces, el tonolec empezó como a mirar la comida, que 2 porciones para mí es, que no sé si voy a aceptar o no. Empezó como a tratar de negar. Después con la propuesta de este ser, le pudo convencer y le dio la pluma más miserable para él. Saca y le dieron las 2 porciones. Al otro día viene la misma oferta. Y después el tonolec empezó a cantar, volar hacia arriba, hacia el suelo, cruzando la copa del árbol, desafiando a los demás. ¿Quién puede conmigo? Yo soy el único, el mejor, que conmigo nadie puede competir. Si yo canto, atraigo todas las cosas. Si yo quiero comer, como lo que yo quiero porque soy el más habilidoso. Y aparece este ser y le ofrece otra vez, y así fue sacándole las plumas.
Y hasta que se acostumbró al comerciante de vender las plumas, sin darse cuenta que esa pluma para poder crecer necesita tiempo. Y llega el momento del invierno y el caburé ya no tenía fuerza porque el comerciante atrasaba, porque sabía que ya le estaba sacando muchas plumas. Entonces ese ser empezó a condicionar. Yo quiero más pluma de lo que me estaba dando porque no sirve, a mí no me sirve, yo quiero más pluma. Si querés las 2 porciones, bueno, dame 3 o 4 plumas. Y así tuvo que aceptar por el hambre, porque la debilidad ya lo estaba afectando, el frío, ya no podía cantar como cantaba antes, ya no podía desafiar a los demás porque ya estaba debilitado. Entonces, ¿qué es lo que comparaba este ser? Dice, el ser humano tiene su propia dignidad, pero por un interés que uno considera personal, eso lo convirtió al Tonolec como una presa de ese egoísmo, de querer ser el mejor, el más sabio, el más poderoso, el más hermoso, y se convirtió en una presa fácil de otro superior a él. Entonces decía, la abuela decía, nunca imites al otro, respete la capacidad del otro. No importa si es bueno o malo, pero nunca compite, nunca desafíes a nadie. Respeta tu propia vida y respetas al otro. Esa es la regla de la vida. No tenemos que considerarnos mejor ni importante que los demás. Conformemos lo que somos. Lo que nos dieron tenemos que usar para el bien de los demás. Muchas gracias. Gracias a usted, la verdad, sí, gracias. Aparte, quiero contar algo, pero esto es con mucha vergüenza, porque yo desde muy chica, yo soy de Córdoba, ¿no? Desde muy chica tengo una pluma de caburé en mi billetera, pero que me dio mi abuela, y siempre digo, bueno, no puedo tenerla porque como yo me dedico al derecho animal, ¿cómo voy a andar con una pluma? Y después miro y digo, ay, pero me la dio mi abuela, y mi abuela yo la adoraba, entonces, bueno, ando con mi pluma, pero no la muestro a nadie. No, pero no sé por qué se usaba, ¿no? En tener una pluma de caburé. Así que, bueno. Antonio, no sé, me parece que ya estamos en hora. No hay preguntas y le agradezco mucho a Félix este mito que nos contó, que realmente es como una crítica también al antropocentrismo, al hombre que se coloca como centro y vive compitiendo y que realmente se conduce a esa autodestrucción en esta ambición desmedida y egoísmo que se ve planteado en el mito de Caburé. Así que me parece un muy buen cierre este mito que plantea Félix del Caburé para reflexionar sobre el egoísmo que nos atraviesa y realmente cómo debemos seguir la regla de respetar al otro y en su florecimiento de las capacidades. Así que muchas gracias, creo que no hay más preguntas y damos por cerrada la sesión. Agradezco al seminario por la invitación, a Pedro y a Félix también por compartir sus reflexiones y sus valiosos saberes con nosotros y la audiencia. Muchas gracias, Vicky, también por la invitación y confiar en mi persona en la moderación. No, estaba muy tranquila. En la moderación sabía que, y aparte con estas dos personas preciosas que tenés al lado, no tenía duda que todo iba a salir bien. Sepan que queda en el canal del Gioja para ser transmitido. Yo igual se los voy a enviar al programa para que lo pongan tanto en las páginas del Proyecto Gran Simio, nosotros lo vamos a poner en la materia, porque queremos difundir la temática. Y como le dije Félix, y como habrá visto, yo cuando digo algo, lo cumplo, ¿no? Estamos a disposición, solo tiene que, usted está a una llamada de mí, con un mensajito, yo me corro hasta donde está. Y Pedro, te prometo que si no esta semana, la que viene, te mando el libro de Félix, que todavía no te lo envié. Te doy mi palabra, te doy mi palabra. Mi perdón, es porque... Sí, nada, no te preocupes, oye, ya cuando llegue lo acogeré con todo mi corazón y lo haré desde luego con toda mi alma.
Yo tan solo quisiera decir de nuevo que muchas gracias al Instituto de Georgia, a la Facultad de Derecho, a la Universidad de Buenos Aires, a María de las Victorias, a Antonio, Ambrosio, por el apoyo que estáis dando a Félix, porque desde luego eso me llena a mí también mucho, no sé, me da a mí mucha también alegría de que yo ojalá estuviera allí y pudiera abrazarme a Félix y estar allí mucho tiempo con él, acampado allí enfrente de la Casa Rosada, y como no puedo, pues sé que hay unas personas estupendas ahí como vosotros, y que eso pues que me llega de verdad al corazón. Y bueno, Félix, estás acompañado, sabes que defendemos tu causa, que tienes toda la razón, nos has dado una grandísima lección de humildad, y desde luego que ojalá que esto llegue, que estas palabras lleguen a ese presidente que le tenéis ahí enfrente y que os pueda recibir como os merecéis. Y si no llegan al presidente, que lleguen al que solucione las cosas, pero la Sí, verdad, también. la verdad, discúlpenme, a mí no me importa si llegan o no al presidente, me importa que se le solucione el tema, ¿no? Efectivamente, sí. Me parece que ahí tendríamos que hacer un acercamiento. A ver qué nos dicen. Y espero el libro. Espera ese libro, sí. La semana que viene sin falta. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho por el espacio y también por el espacio que me han dado. Para mí es muy importante que me escuchen, porque siento como cercanía con cada uno de ustedes, pensar, cuidar al mundo con esa idea de proteger a los otros seres que no son humanos, pero nos necesitan y nosotros necesitamos de ellos para poder cuidar nuestra madre tierra, porque es la que nos da la vida, nuestro Padre Sol que nos da la energía, y estos dos seres que nos protege todos los días, tenemos que ayudarlo para que nuestra madre siga dando vida a todas las especies en este planeta que hoy nos necesita, que está muy contaminada, está destruida por la ambición humana de querer acumular lo que ya tiene. Así que les agradezco muchísimo. Un abrazo, y también está acá el subdirector, el doctor Martín Testa, que se ha sumado. Bueno, mi perro que está, Sultán, que está terrible, que también se suma, y también está con tu causa, Félix. Sultán también está apoyando. Muchas gracias. Así que después enviaré los certificados a los expositores y moderador, y sepan que, bueno, Félix, estamos a un mensaje. Vos sabés que estoy en un mensaje. Gracias, Martín. Cierro tuyo como quieran. Solamente para sumarme a los agradecimientos, y vamos entonces a dar por cerrado la actividad, quedando disponible la grabación en el canal de YouTube del Instituto Georgia. Muchas gracias a todas las personas quienes han estado también aquí en el Zoom, como han seguido la actividad a través del canal de YouTube. Muchas gracias.